Los acorazados de batalla supieron ser los barcos más temidos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante casi 80 años, fueron considerados el activo estratégico dominante por las principales fuerzas navales del mundo, y su presencia en las flotas podía definir el rumbo de un conflicto. Pero a la mitad del siglo XX, estos poderosos leviatanes con armadura fueron quedando en desuso hasta que al día de hoy no son más que obsoletas piezas de museo exhibidas para recordar al público cómo era la guerra en tiempos de antaño, cuando aún se combatía de buque a buque. Pero, ¿cuál fue el motivo de que los acorazados cayeran en el olvido? Si quieres descubrirlo, acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente. Si hubieras visto avanzar a la gran flota británica en el año 1914, te habrías quedado sin palabras. Cientos de barcos grandes como un tren que empujaban el océano hacia sus espaldas. Cada buque estaba acorazado con planchas de varios centímetros de grosor y portaba decenas de cañones capaces de penetrar el metal con gran facilidad. En aquel entonces, los acorazados se dividían en dos tipos: los battleship, o barcos de batalla, y los battlecruiser, o cruceros de batalla, siendo estos últimos los navíos principales de la mayoría de las flotas. El Yamato japonés fue el acorazado más grande botado en 1940 y hundido en 1945. No obstante, supo ser el terror del Pacífico. Cargado con 12 cañones de 460 milímetros, este buque medía 263 metros de largo y desplazaba 72.000 toneladas. Para ser derribado se necesitó el impacto de 11 torpedos y 8 bombas. Pese a su increíble peso, este titán japonés podía alcanzar la increíble velocidad de 50 kilómetros por hora, una marca que era bastante difícil de lograr en esa época. Este buque fue considerado por el pueblo japonés como un logro de su ingeniería, así como del avance de su industria. El hundimiento del legendario acorazado se convirtió para Japón en una metáfora de la caída de su imperio, e incluso la palabra Yamato se utiliza para referirse al cambio de era. Pero lo cierto es que esto también es un símbolo de la historia de estos barcos y su eventual caída en desgracia. Los acorazados nacieron a finales del siglo XIX, dentro de una carrera armamentística naval que ya auguraba la Primera Guerra Mundial. La mayoría de las potencias militares del mundo buscaban flotas capaces de bombardear ciudades enteras con artillería pesada y que incluso pudieran diezmar una fuerza marina enemiga sin mucho esfuerzo. Las primeras experiencias con este tipo de buque se dieron en la guerra ruso-japonesa, donde ambos países incluyeron baterías de cañones de gran calibre a sus barcos más importantes. Pero aún no eran las naves blindadas que se verían décadas más tarde, surcando el Atlántico y el Mediterráneo. La idea de acorazado nació con el HMS Dreadnought, un desarrollo británico que revolucionó el poder naval. El enorme salto tecnológico que significó este barco quedó representado en que su nombre se utilizó en todo el mundo para designar un tipo de buque de combate. El diseño inglés presentaba un largo de 160.6 metros y un ancho de 25. Su desplazamiento era de 17.000 toneladas, pero lo importante era su blindaje. Todo el buque estaba cubierto por planchas que variaban entre los 76 y 239 milímetros de grosor. Su armamento también destacaba, ya que era una fortaleza marina. Contaba con 10 cañones de 305 milímetros, 27 cañones de 76.2 milímetros y 5 tubos lanzatorpedos de 457 milímetros. Con este barco, Reino Unido impulsó al planeta a una nueva era de batallas navales. Luego de la aparición del Dreadnought, todos los países comenzaron a desarrollar sus propios acorazados. La Primera Guerra Mundial azuzó los caballos de la carrera armamentística y las flotas de buques blindados se lanzaron al mar. Pero lo cierto es que casi no hubo enfrentamientos entre barcos de este tipo y la mayoría solo se utilizó para bombardear las costas enemigas.
Los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial los dio un acorazado. El 1 de septiembre de 1939, el SMS Schleswig-Holstein atacó las defensas polacas en la fortaleza de Westerplatte, iniciando así el proceso de expansión alemana que llevaría al conflicto más grande de la historia. Es increíble pensar que 5 años más tarde, estos poderosos buques serían considerados inservibles. Para el final de la guerra, un nuevo barco se había vuelto el protagonista del conflicto: los portaaviones. La supremacía aérea devoró la estrategia militar y los aviones se convirtieron en el recurso más preciado hasta el momento. Los acorazados, pese a contar con un increíble poder destructivo antibuque, demostraron ser bastante frágiles frente a las pequeñas aeronaves que lanzaban bombas contra sus cascos. Los gigantes habían caído frente al futuro. De hecho, la superioridad aérea, así como la obsolescencia de los acorazados, ya había sido predicha tras la Primera Guerra. En 1914, el almirante británico Percy Scott predijo que los acorazados perderían toda su relevancia por culpa de la aviación militar. Unos años más tarde, Billy Mitchell, general del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, afirmó ante el Congreso norteamericano que se pueden construir y operar 1000 aviones bombarderos por el precio de un acorazado, y que ningún navío de superficie puede existir allí, donde puede ser atacado por fuerzas aéreas que actúan desde bases en tierra. En su momento, hablamos de comienzos de 1920, Mitchell fue muy criticado por los generales de la Armada estadounidense, pero a la larga demostró tener razón. Igualmente es importante destacar que durante el primer año de la Segunda Guerra, los acorazados intentaron contrarrestar su triste destino apoyándose en su poder de fuego. Lograron destruir algunos de los primeros portaaviones y protagonizaron grandes combates en los teatros de guerra del Atlántico, el Pacífico y el Mediterráneo. Pero el mayor golpe para estos buques llegó el 7 de diciembre de 1941, cuando el Imperio del Japón lanzó un ataque kamikaze contra la flota norteamericana en Pearl Harbor. Durante la emboscada, fueron completamente destruidos 5 de los 8 acorazados estadounidenses que se encontraban en Hawái. Los aviones japoneses sobrepasaron las capacidades de los inmensos buques e incluso su poderosa armadura, y aquellos navíos que no se hundieron quedaron gravemente dañados. Los portaaviones norteamericanos lograron sobrevivir al duro golpe lanzado por los nipones, ya que no se encontraban cerca de las costas y no fueron detectados. En parte, este evento llevó a que la estrategia de Estados Unidos en el Pacífico reposara sobre los hombros de los portaaviones y que el uso de acorazados quedara completamente eclipsado por la táctica aeronaval. En el caso de la Marina Británica sucedió algo similar cuando los japoneses hundieron el acorazado Príncipe de Gales, además de su escolta, el crucero Repulse. Esto demostró a los ingleses que, pese a su impresionante capacidad defensiva contra otros barcos, los acorazados estaban desnudos frente a los bombarderos aéreos. La Segunda Guerra Mundial terminó y los acorazados eran apenas un recuerdo del pasado. Durante la Guerra Fría, algunas armadas consideraron que el costo de mantenimiento de estos buques representaba un gasto absurdo y decidieron desmantelarlos o venderlos como chatarra. Tan solo Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron algunos buques operativos como parte de su rivalidad militar. Los últimos acorazados en navegar las aguas del planeta fueron los clase Kirov soviéticos en los 80 y los clase Iowa norteamericanos. De hecho, los clase Iowa estadounidenses fueron los últimos acorazados en ser utilizados en combate. Como Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó la Guerra del Golfo en 1991 con un ataque desde sus acorazados Wisconsin y Missouri. Luego de este conflicto, los navíos volvieron a los puertos estadounidenses para no ver el mar nunca más. Así termina la historia de estos titanes oceánicos que representaron el mayor avance para los buques de guerra, pero jamás lograron demostrar todo su potencial. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.